buenos días. Tarde porque nos olvidamos de algo. Bienvenido a Sin Fronteras. Bueno, tengo varios cumpleañeros, empezando por una gran amiga de toda la vida, Emilia Clementina Ruiz Calero, que está cumpliendo 15 años. La Clemen, mañana está cumpliendo 15 años. Mentira. Pero bueno, los parece por su salud, plena de salud, plena de facultades mentales, muy activa y siempre amiga. Felicidades, Clemen. Felicidades al licenciado retirado, César Briones, allá en Cantagallo, en Condega, que mañana también está de cumpleaños, viendo su hotel. Y felicidades también al compañero Octavio José Loaiziga Espinosa, quien el día de Mercedes estuvo de cumpleaños el sábado pasado, junto con Patricia Méndez Arriaza, que también estuvo de cumpleaños. Felicidades a todos. Un día como hoy, en 1982, el 26 de septiembre, hubo un terrible accidente de tránsito en el cual falleció el comandante guerrillero Sergio Mendoza Hidalgo, un veterano combatiente guerrillero desde 1973 involucrado en las actividades del Frente Sandinista clandestina. Llevaba de seudónimo, uno de sus seudónimos fue Ricardo, fundador del Ministerio del Interior, delegado del Ministerio del Interior en las regiones Quinta y 2. Estaba delegado en la 2, había unas tormentas, se cruzaron un puente y ahí se mataron él y creo que 2 compañeros más. Saludamos a su hijo Sergio Mendoza Campos y a su viuda, la compañera Rina Campos. Hoy les vamos a hablar de 3 cosas, pero quiero comenzar con parte del discurso y alguna parte también de la conferencia que ofreció el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Su discurso fue el viernes, hoy es el discurso de Nicaragua. Es el penúltimo, después sigue el de Corea Democrática, hoy por la mañana, para cerrar ya la Asamblea General de Naciones Unidas. Sergei Lavrov, en el discurso más esperado de esta Asamblea General, por encima del de Biden, de todo el mundo esperaba el de Lavrov, fue el viernes pasado. Y al día siguiente ofreció una conferencia de prensa. Y creo que enuncia cosas que me parece a mí que son sumamente importantes, que evalúan la coyuntura geopolítica mundial, sientan una posición y de alguna manera atisban futuro. Claramente, desde un principio, además, el discurso fue contundente desde un principio, o sea, no se anduvo por las ramas, rafla. Dice Lavrov, lo que se está decidiendo hoy es el futuro del orden mundial. Esto es evidente para cualquier observador imparcial. La cuestión es si será un orden con un hegemón que obliga a todos a vivir según sus notorias reglas que solo le benefician a él, o será un mundo democrático y justo, sin chantajes ni intimidaciones a los no deseados, sin neonazismo ni neocolonialismo. Esto es muy importante. Yo tenía años de no oírle a un dignatario ruso hablar del neocolonialismo, que recordemos, el neocolonialismo fue una categoría marxista además, que surge a raíz, una vez que se liberan las colonias de los imperios y proclaman su independencia, sobre todo en el África y en América Latina, bueno, también en Asia. Entonces apareció una nueva manera de colonialismo, el neocolonialismo, que significaba aparentemente la independencia, pero realmente
eran una colonia, porque el poder económico continuaba en manos de la antigua metrópoli. Por ejemplo, si la metrópoli había sido Francia, el país dominante, pues el país colonial había sido Francia, o había sido Alemania, o había sido Bélgica, o había sido Inglaterra, o había sido Estados Unidos, o había sido quien fuera. Entonces ahí está el real poder económico, aunque había una independencia nominal de los países. Y poco a poco el neocolonialismo ha ido perdiendo influencia, pero sigue teniendo vigencia. Años de no oír esta frase, por lo menos en boca de un dignatario ruso. Entonces dice, Rusia elige firmemente la segunda opción, sin chantaje, sin intimidaciones, sin neonazismo, sin neocolonialismo, un mundo democrático y justo. ¿Verdad? El modelo unipolar de desarrollo mundial, el que todavía estamos en la transición, que servía a los intereses de los 1.000 millones de oro, cuyo superconsumo estuvo asegurado durante siglos por los recursos de Asia, África y América Latina, es cosa del pasado. En la actualidad, esto es importante, la aparición de estados soberanos dispuestos a defender los intereses nacionales está conduciendo a la formación de una arquitectura multipolar equitativa, socialmente orientada y sostenible. Sin embargo, dice Lavrov, los procesos geopolíticos objetivos son percibidos por Washington y la élite gobernante de los países occidentales totalmente serviles, como una amenaza a su dominio. Insiste en este concepto, ¿no? Las élites serviles a Washington. Estados Unidos y sus aliados quieren detener la rueda de la historia. Una vez, al proclamar la victoria en la Guerra Fría, Washington se elevó al rango de un mensajero de Dios en la tierra, que no tiene obligaciones, sino solo derechos sagrados, para actuar con impunidad, como y donde le plazca. Cualquier estado puede ser declarado zona de acción de ese tipo, especialmente si no ha complacido a los autoproclamados amos del mundo. Todos recordamos las guerras de agresión emprendidas contra la lejana Yugoslavia, Irak, Libia, que socobraron muchos cientos de miles de vidas civiles, bajo pretextos inverosímiles. ¿Alguno de estos países se vio realmente afectado por los legítimos intereses occidentales? ¿Han prohibido el inglés o las lenguas de otros países miembros de la OTAN, los medios de comunicación y la cultura occidentales? ¿Se ha declarado a los anglosajones no humanos y se han utilizado armas pesadas contra ellos? ¿Cuáles son los resultados de las aventuras de Estados Unidos en Oriente Medio? ¿Una mejora de los derechos humanos y del Estado de Derecho? ¿Estabilización de la situación geopolítica? ¿Un aumento del bienestar de la población? Nombra un país en el que Washington haya intervenido por la fuerza y en el que la vida haya mejorado como resultado. Nómbrame un país donde los yanquis se hayan metido un solo. Después que se metieron, está mejor hoy. Vean Panamá. Vayan a preguntar a las masas empobrecidas de Panamá. En un intento de revivir o Grenada, totalmente colonizada, en un intento de revivir un modelo unipolar bajo el lema del orden basado en reglas que Occidente impone, las líneas divisorias con el espíritu de la confrontación de bloques en todas partes, o con nosotros o contra nosotros. Además, están jugando con fuego en torno a Taiwán, les advierte Lavrov, prometiéndole también apoyo militar. Está claro, dice Lavrov, que la famosa doctrina Monroe está adquiriendo un alcance global. Washington intenta convertir todo el mundo en su patio trasero. La herramienta para coaccionar a distancia son las sanciones unilaterales e ilegales que durante años se han adoptado en violación de la Carta de la ONU y se han desplegado como instrumento de chantaje político. El cinismo de esta práctica es evidente.
Las restricciones afectan a los civiles impidiendo el acceso a bienes esenciales como medicamentos, vacunas y alimentos. Un ejemplo atroz es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ha durado más de 60 años. La Asamblea General de la ONU ha insistido de forma abrumadora en que se levante inmediatamente. El secretario general le dice Lavrov a Guterres, que es un tipo, un mequetrefe, mano, cuyo deber es promover el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General, debe prestar especial atención al problema, pero no lo hace, mentira. Y luego se pasa a lo que está ocurriendo sobre Rusia ahora. La rusofobia oficial ha adquirido una escala grotesca sin precedentes en Occidente. Ya no dudan en declarar abiertamente su intención no solo de infligir una derrota militar a nuestro país, sino también de destruir, de desmembrar a Rusia. En otras palabras, lograr la desaparición del mapa político del mundo de una entidad geopolítica demasiado independiente. ¿De qué manera en realidad las acciones de Rusia en las últimas décadas han infringido los intereses de sus oponentes? ¿Será que no podemos perdonar la distensión militar y estratégica entre 1980 y 1990 que fue posible gracias a la posición de nuestro país? ¿Será que porque disolvimos voluntariamente la organización del Pacto de Varsovia, privando a la OTAN de su razón de ser? ¿O porque apoyamos la reunificación de Alemania incondicionalmente y en contra de la posición de Londres y París? Esto es importante, este es un hecho histórico que hemos olvidado. Los ingleses y los franceses se oponían a la reunificación de Alemania, le tenían miedo a Alemania, porque les iba a ganar la partida. Y en cambio, la todavía Unión Soviética, porque hasta después fue la disolución de la Unión Soviética, respaldó abiertamente y totalmente, incondicionalmente la reunificación de Alemania. Miren qué interesante. Recuerden que Alemania quedó partida en dos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Una parte quedó en poder de la influencia de Estados Unidos y la otra parte bajo la influencia de la Unión Soviética. Y eso fue en correspondencia hasta donde avanzaron las tropas de cada lado al derrotar a Hitler. Y así estuvo hasta 1989, cuando se derrumba el gobierno de Alemania, la República Democrática de Alemania, Alemania Oriental, y se reunifican con el occidente. Pero Londres y París se oponían. Y esto, que lo han olvidado mucho, subyace en el conflicto actual, porque quieren impedir nuevamente la alianza comercial o la relación comercial y económica entre esos dos monstruos, Rusia y Alemania. Pero bueno, ¿violamos acaso Rusia los intereses occidentales al advertirles que era inaceptable una infraestructura militar amenazante cerca de nuestra frontera? Y aquí recuerda una frase de un tal Will Clark, que era comandante de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Europa. En 1991 este individuo admitió francamente que tras el final de la Guerra Fría podrían utilizar las Fuerzas Armadas de la OTAN sin temor a ser castigados y que tenían 5, tal vez 10 años para purgar a esos regímenes soviéticos, sustitutos como Irak y Siria, hasta que surgiera una nueva superpotencia que pudiera desafiarlo. Estoy seguro, dice Lavrov, que algún día nos enteraremos por las memorias de alguien de cómo se enmarcó la estrategia estadounidense también en reacción a Ucrania. Sin embargo, los planes de Estado de Washington ya son evidentes. Y ahí va, por ahí va. Los invito a que busquen ese discurso. Es muy bueno, muy bueno. Y solo quiero referir dos aspectos adicionales, ¿verdad? Mañana es 27, mañana culminan los referendos. Recordemos que esos referendos se están haciendo en naciones en guerra y no podemos estar aspirando a ver montones de gente votando
cuando tienen que ir con cautela y van poco a poco, pero la participación ha sido sumamente elevada, ya hasta hoy ya iba por el 70%, si mal no recuerdo. Son regiones en guerra. A propósito, paréntesis, en Italia ganó las fuerzas de derecha que se oponen a la visión geopolítica de la Unión Europea. Interesante, ahí viene algo interesante en Italia, vamos a ver qué pasa. Es un partido de extrema derecha en términos socioeconómicos, pero en términos geopolíticos habrá que ver cómo se ubica. Dos cosas importantes que habló Lavrov y las quiero enfatizar, quiero que les pongan atención. La primera, él dice que hay una tendencia ascendente para privatizar la Secretaría General de Naciones Unidas. Para privatizar, esto es una denuncia seria, ¿verdad? Y la introducción en su trabajo de un discurso neoliberal que ignora la diversidad cultural y civilizatoria del mundo moderno. Y se lo está tirando en la cara a Guterres, al portugués. Entonces le advierte a Guterres: en este sentido pedimos que se preste atención, como exige la Carta de la ONU, a garantizar una representación geográfica equitativa de los Estados miembros en las estructuras de la Secretaría, evitando el predominio de un grupo de países. Y luego habló lo del Consejo de Seguridad, que ahora Biden se volvió abanderado de la ampliación de los yanquis, pues después que se opusieron durante décadas. Ahora no son abanderados porque quieren meter a Japón, quieren meter a Corea del Sur, quieren meter a sus aliados, quieren meter a Australia, ¿verdad? Pero no, que no entren los países del llamado tercer mundo. Y ahí tiene que entrar India, ahí tiene que entrar Brasil, independientemente de quién gobierne, ahí tiene que entrar Sudáfrica, yo diría que Nigeria también, pero bueno, y cuidado a México, pues tienen que entrar para que representen realmente a la humanidad, pero los yanquis se van por otro lado. Australia, decime vos, Japón sí tiene un peso específico, pero bueno. Entonces eso, entonces le dice, y además también Lavrov denunció la conducta inaceptable de Estados Unidos como anfitrión de la ONU en New York, porque está cada vez más estrecha el cerco sobre los funcionarios de otros gobiernos que quieren llegar a hacer gestiones de Naciones Unidas y les niegan las visas o les limitan los movimientos, por ejemplo. Y lo otro, lo segundo, esto es muy importante. Habló de la neutralidad famosa y Lavrov recordó que hay dos convenios que se llaman los convenios de La Haya, firmados o adoptados, en 1907, antes de la Primera Guerra Mundial, y que siguen vigentes. Nadie los ha cancelado. Son dos, recuerdo. Uno, referente a las obligaciones de las potencias neutrales en una guerra naval. En aquella época la guerra naval era la principal, más que la terrestre. Y el otro, las obligaciones en una guerra terrestre. De acuerdo a esos acuerdos, se considera neutral cualquier país que no participe en un conflicto armado. Y entonces dice Lavrov: les recuerdo que ni Estados Unidos ni Europa se han declarado parte de lo que está pasando en Ucrania. Y si es así, si no son parte del conflicto, entonces el artículo 6 de ese convenio sobre las guerras navales prohíbe directamente que los estados neutrales, es decir, los que no participan en el conflicto, proporcionen buques de guerra, municiones y cualquier propiedad militar a cualquiera de los beligerantes. Entonces les está diciendo a los yanquis y a sus subalternos europeos: vean, ustedes dicen que no están metidos en el conflicto en Ucrania, que son neutrales ustedes. Dale pues, si son neutrales, está prohibido que ustedes suministren armas. Y si no son neutrales, si son parte, yo tengo derecho entonces a actuar como tal. Porque si ustedes son parte, yo también los considero como objetivos militares. Entonces, 3 y 2, hermano. Esto me parece importante. Le dice a Europa, la subyugada Europa. Dice,
Existe la persistente impresión de que Washington y la subyugada Europa intentan preservar su esquiva hegemonía únicamente con métodos prohibidos. Bueno, importante, me parece muy importante. En Irán están armándola igualito que le hicieron en Nicaragua, pero igualito, igualito. ¿Quieren volver a ver la película, lo que pasó en Nicaragua en 2018? Observen lo que está pasando en Irán, es idéntico. Ya empezó a salir la gente a la calle, la gente que respalda la revolución. Millones habían ayer en las calles. Échenle un ojo a lo que está pasando en Irán. Cambio de tema, son las 6:59. Es que hay una de las cosas que a mí por lo menos me causan impresión y emoción. Es cuando por todas partes del país vamos recuperando la memoria de los nuestros, de los caídos, de nuestros héroes. Y se van colocando monumentos, estelas, en los sitios donde cayeron o en los sitios donde nacieron. Eso es muy bonito. Porque los habíamos olvidado, hermano, y estamos ahora rehaciendo y recuperando nuestra memoria histórica sobre los nuestros, los caídos en los 60, en los 70, en los 80, en la historia de Nicaragua. Entonces, ¿cuándo fue? El sábado. El sábado. Creo que sí que fue el sábado. ¿Viernes o sábado? No, el viernes. El alcalde de Ciuna, el compañero Otilio Duarte, se fue a una comunidad pequeñita que se llama El Ocote. El Ocote queda rumbo a la carretera Aguaslala. Hoy ya no es zona selvática, pero en aquellos años sí lo era. Entonces ahí, en el 23 de septiembre de 1983, la contrarrevolución atacó la comunidad y ahí asesinaron a 6 campesinos. 6. Doroteo Salmerón, Pablo Morales Cruz, Armando Gadea, Rufino Centeno Morales, Isidro Morales Cruz y Santiago Vargas Méndez. 6 campesinos. Entonces le hicieron su estela ahí en la comunidad, El Ocote. Y miren, es que entonces, ¿de qué manera hoy se recupera su memoria? Con las cosas que se han hecho ahí en El Ocote. Por ejemplo, creo que fue en mayo que inauguraron, que rehicieron el camino entre los dos Ocotes. Lo dejaron nítido, camino de todo tiempo. Eso era un sueño para esos campesinos. Por ese tipo de cosas es que la gente murió. Porque querían llevar el progreso. Les inauguraron un campo de béisbol. Y se mandó como 6 equipos entre las dos comunidades. Porque ese es el deporte de ellos. Es impresionante. O sea, todas las cosas, las pequeñas cosas que se van haciendo en esas comunidades. Lo que yo sí recupero es que estas son las cosas por las cuales nuestra gente murió. Que la escuela, que el puesto, también inauguraron un puesto de salud, lo remozaron. Que el puesto de salud, que el camino, que el crédito para los campesinos, que semilla mejorada, que darles canales de distribución, la educación tan importante en todos los niveles. Esas son las cosas por las que se luchó. Entonces ha hecho una extraordinaria labor ahí Otilio, que Otilio además, ahí estuvo, teníamos una entrevista, pero no nos va a dar tiempo de pasarla. Era de una emboscada que casi lo matan a Otilio ahí cuando era teniente. Después de ser comisionado general de la policía, se retiró y ha sido electo, ya va para su segundo periodo como alcalde de Ciuna. Pero es importante. Fíjate que dice Narcisa Bustamante que la emboscada esta donde mueren los 6 campesinos fue en la entrada a Quipó. Dicen que allí atrapó la contra al enlace que iba hasta Rosa Grande
Rosa Grande es una comunidad grande. Tiene como 3.000 habitantes ahí. Sí, hombre. Más bien es un... Ahí los dividen en territorio. Creo que es el sector 20. Y hay 6 comunidades ahí en Rosa Grande. Pero hay como 3.000 habitantes. O sea, si son grandes eso. Entonces iban a avisarle a los de Rosa Grande que estaba la contra. Y agarran al muchacho que iba a avisarle. Mira lo que le hicieron al pobre muchacho. Le arrancaron diente por diente. Le sacaron los ojos. Y otras cosas que podés imaginarte. Y hasta finalmente el chaval lo perdió la vida. Una cosa espantosa. A ese lugar le llamaron La Emboscada. Cuenta la compañera Narcisa que eso se lo contaron a ella, los sobrevivientes, que con don Juancito González, que ya murió, Felipa Rodríguez y Mariano, con quienes ella trabajó cuando estuvo en el comedor infantil en 1985. Ahora les voy a decir por qué les estoy contando esto. Oigan cómo mataron a ese muchacho que les iba a avisar de una comunidad a otra lo que estaba pasando, ¿verdad? Ustedes han oído hablar del fallo de la Corte Internacional de Justicia que nos dio la razón por la guerra de agresión que patrocinaba Estados Unidos, que dirigía Estados Unidos, que ejecutaba Estados Unidos contra Nicaragua. Eso fue en 1987. Esa demanda no solo era por los minados de los puertos, era por la guerra de agresión. Y Nicaragua documentó esa guerra de agresión. Y hay un montón de documentos que acompañan la demanda de Nicaragua ante la Haya, que la encabezó el doctor Carlos Argüello, que desde entonces está en la Haya, imagínate. Ha ganado montones de causas para el pueblo de Nicaragua. Es se le considera uno de los 3 mejores expertos mundiales en derecho internacional estatal, pues, de naciones. Se le considera uno de los 3, fíjate vos, clase de nivel el que ha adquirido el doctor Argüello. Pues bueno, él dirigió todo esto. Estaba el padre Miguel de Escoto también y por supuesto la dirigencia del país. Entonces, tuvo una iniciativa el gobierno de Nicaragua y lo que hizo fue armar un equipo de abogados, de voluntarios estadounidenses, voluntarios a los que no se les pagó, que durante 3 meses, en 1983, se dedicaron a recopilar testimonios de las atrocidades de la contrarrevolución en Nicaragua. Estuvieron, entre 84 y 85, entre septiembre de 1984 y enero de 1985, o sea, 4 meses, casi 5. Y entonces lo que hicieron fue, ¿verdad? Fueron estos abogados, una religiosa, y corroboraban los testimonios con otros testimonios. O sea, no se iban de boca con una versión, sino lo trataban de corroborar con otros testimonios para que fuera lo más fiable posible. Esa investigación ahí está publicada, está en inglés, no sé si está en español, yo la encontré en inglés, hace tiempo. Y la recuperé ahora a propósito de lo de Locote, porque me acordé que allí salían cosas de Ciuna. Entonces, preparan esta documentación y es parte de la demanda de Nicaragua ante la Haya, ¿verdad? Lo presenta Nicaragua en marzo del 85, una vez que ya está toda la información. ¿Quiénes participaron? Esto es importante, ¿quiénes lo hicieron? El jefe del equipo se llama, no sé si vive, Reed Brody, abogado, miembro del Colegio de Abogados de New York, graduado en el 78, o sea, estaba cipote para entonces, tendría que, tal vez, menos de 30 años segurito. Y estuvo como fiscal general adjunto en el estado de Nueva York. Después, Sor Sandra Price, una monja de la congregación de Notre Dame de Namur. Estaba en Nicaragua desde 1981, destacada en Ciuna. Y ella recogió las declaraciones juradas solo en Ciuna. Y James Bordelon, un estudiante de la Escuela de Derecho,
de Antioquia, en Washington, que recibió su título de abogado hasta después de esta investigación, en junio del 85. Es importante que sepamos quiénes lo hicieron. Es que van a escuchar qué escalofriantes son algunos de estos testimonios, porque es imposible leerlos todos. Y después les digo otra cosita más. Entonces, dice el documento, desde hace 3 años, las Fuerzas Armadas Contrarrevolucionarias, conocidas como Contra, han llevado a cabo una guerra de guerrillas en Nicaragua. Aunque no han podido capturar o mantener ninguna ciudad o zona poblada de tamaño considerable, los Contras han infligido numerosas bajas y han causado un daño considerable a la economía nicaragüense. Recientemente han aparecido relatos de que los Contras están dirigiendo sus ataques contra objetivos civiles, como los trabajadores de las provincias del norte que intentan recoger la cosecha del café. Para comprobar la veracidad de las denuncias, un equipo de investigación dirigido por este estadounidense que se ofreció como voluntario pasó de septiembre del 84 a enero del 85 en Nicaragua. El equipo localizó a las víctimas y otros testigos presenciales de los ataques en el norte y el centro del país, incluyendo a campesinos, trabajadores, sacerdotes, monjas, trabajadores pastorales laicos estadounidenses, a quienes entrevistó y le obtuvo declaraciones juradas que relatan en sus propias palabras lo que vivieron o experimentaron. Son 28 capítulos, imagínate lo que hay ahí. Cada uno dedicado a una serie de incidentes o a uno solo. Y todos los testimonios están corroborados. Son 145 declaraciones juradas las que ahí aparecen. ¿Verdad? Entonces les digo todo esto porque, bueno, antes de eso, entonces, este informe no pretende ser exhaustivo debido a que los ataques a la población civil de Nicaragua parecen ser frecuentes. Este informe solo puede referir a algunos de ellos. Incluso en las localidades a las que se dedica un capítulo entero, los investigadores no podían tratar de investigar todos los incidentes de los que tuvieron conocimiento y mucho menos tuvieron tiempo de entrevistar a cada uno de los testigos. Los incidentes que se han investigado incluyen ataques contra objetivos puramente civiles que provocan la muerte de hombres desarmados, mujeres, niños y ancianos. Ataques premeditados de brutalidad como violaciones, palizas, mutilaciones y tortura. Secuestros individuales y masivos de civiles, especialmente en la región de la costa atlántica, con el fin de reclutar a las fuerzas de la contra y crear una población de rehenes refugiados en Honduras. Asaltos a objetivos económicos y sociales como granjas, cooperativas, instalaciones de almacenamiento de alimentos y centros de salud, incluyendo un esfuerzo particular para interrumpir las cosechas de café mediante ataque a las cooperativas de café y a los vehículos que transportan a los recolectores de café, que son voluntarios. Intimidación de civiles que participan o cooperan en programas gubernamentales o comunitarios, como la distribución de productos alimenticios subvencionados, la educación y las milicias locales de autodefensa, y el secuestro, la intimidación e incluso el asesinato de líderes religiosos que apoyan al gobierno, incluidos sacerdotes y pastores laicos formados por el clero. Entonces ahora les voy a leer una síntesis de las atrocidades. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Saben por qué? Cuando piensen en Estados Unidos y sus declaraciones sobre Nicaragua, piensen en estas cosas. Cuando piensen en los traidores que defienden a Estados Unidos en Nicaragua, piensen en esas cosas. Cuando por X o Y razón se pongan bravos por A o por B que pasó entre nosotros, piensen en estas cosas. Cuando las dudas los asalten, piensen en estas cosas. Cuando los yanquis y los traidores, los europeos y los traidores les hablen de democracia y les hablen de derechos humanos, piensen en estas cosas. Que no las vivimos los nicaragüenses hace siglos, las vivimos hace
30, 35 años, en los años 80, que aún hay hoy miles de sobrevivientes de esas atrocidades, que fueron testigos, que son hermanos, padres, hijos, hijas, nietos de las víctimas de la contrarrevolución, que fue creada, organizada, financiada, sostenida, entrenada por los gobiernos de Estados Unidos, entre Reagan y Bush. No se nos olvide, tengamos presente estas cosas. Acopiemos entereza para resistir el dolor por estos recuerdos. Y vamos para adelante a seguir venciendo a los yanquis. Voy a leer entonces el resumen de algunos de estos testimonios. Este primero que les voy a leer, después se lo voy a leer al detalle porque es estremecedor. Solo se los leo primero como un resumen. Digna Barreda de Úbeda, madre de 2 hijos de Estelí, secuestrada por los contras en mayo de 1983. Dice en su testimonio: 5 de ellos me violaron a eso de las 5 de la tarde. Me violaron en grupo todos los días. Cuando mi vagina no pudo más, me violaron por el recto. Calculo que en 5 días me violaron 60 veces. Y ella relata que vio cómo las fuerzas de la contra golpeaban a su marido y le sacaban los ojos a otro civil para después matarlo. Digna Barreda de Úbeda. Después les leo el testimonio. Doroteo Tinoco Valdivia testificó sobre un ataque en abril de 1984 a su cooperativa ubicada cerca de Yalí, en Jinotega. Ya habían destruido todo lo que era la cooperativa: una secadora de café, los 2 dormitorios para los cortadores de café, los generadores de electricidad, 7 vacas, la planta, el almacén de alimentos. Había un muchacho de unos 15 años que era retrasado y sufría de epilepsia. Lo habíamos dejado en el refugio antibomba. Cuando regresamos a la destrucción que había quedado en la cooperativa, lo vimos. Le cortaron el cuello, le abrieron el estómago, le dejaron los intestinos colgando en el suelo como una cuerda. Lo mismo hicieron con Juan Corrales, que ya había muerto de un balazo en el combate. Le abrieron las vísceras, le sacaron los intestinos, le abrieron el vientre, le sacaron los intestinos y le cortaron los testículos. Roger Briones, de 15 años, uno de los supervivientes de la emboscada del 4 de diciembre de 1984, a un camión que transportaba a los recolectores de café voluntarios y que fue incendiado por las fuerzas de la contra. Esto ocurrió ahí en San Juan de Río Coco. Dice Roger Briones: podía oír los gritos y los lamentos de los que estaban quemando vivos. No se les olvide, quemaron el camión con todos los muchachos, los cortadores voluntarios que iban a las haciendas de café. Y escuchen, ahorita que están escuchando ustedes lo que yo estoy diciendo, en su mente reproduzcan los gritos y los lamentos de aquellos muchachos que se quemaban vivos. Myrna Cunningham, la doctora Myrna Cunningham, médica indígena Misquita Negra, que fue en aquellos años ministra del gobierno para la costa atlántica norte, describiendo cómo fueron tratadas ella y una enfermera tras ser secuestradas por los contras en diciembre de 1981. Durante esas horas, cuenta la doctora Myrna Cunningham, nos violaron por primera vez. Mientras nos violaban, cantaban las consignas
de la jerarquía católica. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Y aunque llorábamos o gritábamos, nos golpeaban y nos ponían un cuchillo en el cuello o una pistola en la cabeza. Eso duró casi 2 horas. María Bustillo, viuda de Blandón, contó que una noche de octubre de 1982 se llevaron de su casa, cerca de El Jícaro, a su marido, un pastor laico, y a sus 5 hijos. Cuando los encontró al día siguiente, contó, los dejaron todos cortados, les arrancaron las orejas, les cortaron la garganta, les cortaron la nariz y otras partes del cuerpo. A sus 5 hijos y a su marido, en El Jícaro. La hermana Lisa Fitzgerald, una monja estadounidense, testificando sobre las secuelas de un ataque con mortero a una finca de tabaco cerca de Jalapa en abril de 1983, en el que 2 mujeres y 3 niños resultaron heridos en sus casas. Los 5, dice la hermana Lisa Fitzgerald, estaban llenos de metralla, sobre todo las espaldas de las mujeres que se habían arrodillado sobre los niños para protegerlos. El cráneo y el pecho del bebé de 1 año estaban salpicados de fragmentos de proyectiles que yo, dice la hermana Fitzgerald, y otra hermana recogimos a mano. Ahora imaginen esa escena. Hay un bombardeo, las madres se lanzan sobre sus hijos a cubrirlos con su cuerpo y las madres reciben la metralla en sus espaldas. Y aún así, la metralla cayó, perforó a uno de los bebés. Mauricio González, un indio misquito, testifica sobre el ataque de la Contra de abril de 1984 contra la aldea de reasentamiento de Sumubila. Le dispararon a mi madre de 64 años en la pierna. Yo abrí la puerta y al ver que habían rodeado la casa, les dije que si teníamos armas como las de ellos, vengaríamos la sangre de mi madre. Entonces me dispararon en la cabeza, en el patio, y caí. Después de eso, no recuerdo nada. Inocente Peralta, pastor laico, salió a buscar a 7 personas secuestradas en un ataque a una cooperativa de Jinotega en abril de 1984. Describe el estado en que fueron encontrados los cuerpos de esas 7 personas secuestradas. Por ejemplo, dice, encontramos a Juan Pérez asesinado en el monte. Le habían atado las manos por detrás del hacha. Lo colgaron de una valla de alambre de púas. Le abrieron la garganta. Le sacaron la lengua. Otra bayoneta le perforó el estómago. Y la bayoneta salió por el cuello. Finalmente, le cortaron los testículos. Fue horrible verlo. Reproduzcan esa imagen en su mente. Carmen Gutiérrez describió la muerte de su hija Suyapa, de 4 años, en un ataque con mortero en junio de 1983, en su pueblo fronterizo de Teotecacinte, jurisdicción de Jalapa. Cuenta Carmen Gutiérrez, cuando estábamos todos en el refugio antiaéreo, mi madre preguntó si faltaba alguno de los niños, así que los llamamos por su nombre. Solo faltaba Suyapa. Salí. Entonces recordé que la había visto jugando con una gallina. Fui allí y la vi muerta. Tenía la cara destrozada.
pero no me di cuenta, ni siquiera noté el mortero. La recogí y salí corriendo como una loca. Entonces me di cuenta que le faltaba parte de la cara. Volví a mirar y encontré el trozo de su cara. Orlando Wayland, profesor Misquito, secuestrado por los Contras en diciembre de 1983, testifica sobre las torturas que recibió él y otras 8 personas en Honduras. Por la noche me ataron en el agua desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, empezaron a hacerme recoger basura en el arroyo en ropa interior con el frío que hacía. El arroyo estaba realmente helado. Estuve en el arroyo durante 4 horas y luego, mojado, me tiraron al hormiguero. Atado, me pusieron con el pecho hacia abajo dentro del hormiguero. Las hormigas rojas me mordían el cuerpo. Me retorcía para intentar sacarlas de mi cuerpo, pero eran demasiadas. Estuve en el hormiguero 10 minutos cada día. Me golpeaban de la cabeza los talones. Me daban una inyección para calmarme un poco. Luego me calentaban de nuevo. De nuevo, imaginen. Un hombre en calzoncillos lo tiran a un hormiguero. ¿Alguna vez a ustedes les ha mordido una hormiga roja y saben lo que eso significa? Pero estas son hormigas de monte. Son así de grandes. Tienen unos dientes, que sé yo cómo, que el dolor es insoportable. Unos aguijones que no hay, así de grandes. 10 minutos montado, sembrado en ese hormiguero. Un día y otro día y otro día. Bueno. Avelina Inestrosa, una madre de Suzucayán, en el Jícaro, Nueva Segovia, contó los sucesos de diciembre de 1984. Nos agarraron a mí y a mi hermana y nos violaron delante de toda la familia. Apagaron las luces y 2 de ellos me violaron y otros 2 violaron a mi hermana. Nos dijeron que no gritáramos porque iban a matarnos. Nos amenazaron con sus bayonetas y apuntaron con sus armas a los demás en la casa mientras nos violaban. María Julia Ortiz estaba escondida bajo la cama cuando los Contras irrumpieron en su casa cerca del Jícaro en octubre de 1984. Agarraron a mi marido, lo golpearon y le rompieron el cuello con un fusil. Luego lo sacaron de la habitación por una de las puertas que estaba destruida y le golpearon la cabeza con un rifle y le sacaron un ojo. Y luego lo atiraron al suelo, le ataron las manos y le cortaron el cuello con una bayoneta. Gritó y luchó y dijo que no había hecho nada malo, pero no lo dejaron hablar y le pusieron un trapo verde en la boca mientras lo torturaban delante de su esposa. Martín Piner, un pastor misquito, cuenta cómo fue tratado cuando lo secuestraron y se lo llevaron a Honduras en julio de 1984. Uno de ellos me agarró por el cuello y me metió de cabeza en el agua. Cuando no pude más me levantó y me volvió a meter en el agua. Estuve así durante media hora. Me sacaron de ahí y me ataron a un pino del campamento durante 3 días. Después de 3 días me desataron. Llevaba 5 días sin comer. Noel Benavides Herradora, relatando el secuestro en diciembre de 1982 de Felipe
y Mary Barreda, destacados líderes de la iglesia de Estelí. El señor Felipe Barreda estaba sangrando mucho. Lo estaban golpeando y tenía sangre por todas partes. También golpearon a su esposa. Los ataron. Yo iba adelante. Él estaba atado detrás de mí. Y ella estaba atada más atrás. Apenas podía caminar. Tuve que tirar de la cuerda para ayudarle, porque el dolor le impedía a don Felipe atravesar algunos barrancos, laderas empinadas, rocas y vegetación espesa. Se resbalaba y se caía. Y cada vez que se caía lo golpeaban y le amenazaban con deshacerse de él allí mismo para que dejara de ser una carga. Entonces don Felipe se arrodillaba y pedía a sus torturadores que le dejaran rezar un Padre Nuestro. Pero solo le pegaban, le daban patadas, le abofeteaban el rostro y lo maldecían. Después, como todos sabemos, Felipe y Mary Barreda fueron asesinados en un campamento de la contrarrevolución. Dos extraordinarios seres humanos cuyo testimonio de vida fue el amor al prójimo en toda su extensión. Vamos a hacer la pausa. Reflexionen sobre lo que hemos leído y cuando regresemos les leo el testimonio íntegro de Digna Barreda de Úbeda. 7:30. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 33 minutos. Digna Barreda de Úbeda, de Estelí, madre de 2 hijos, sobrina de Felipe y Mary Barreda. El 3 de mayo de 1983, Digna y su marido Juan Agustín estaban visitando las tierras que habían recibido en el marco del programa de reforma agraria en el pueblo de Zapote, cerca de Suzucayán, en el Jícaro, Nueva Segovia. Y oigan esto. La pareja se alojaba en ese lugar, en esas tierras que le acababa de dar la revolución, en el pueblo Zapote, cerca del Jícaro. En esas tierras había una casa donde vivía su tío. Ahí se alojaban. Oigan qué terrible. El tío los entregó a la contra. Esa noche, después de la cena, 5 contras llegaron a la casa, golpearon a Juan Agustín, robaron una cadena de oro y un reloj que llevaba Digna. Les ataron las manos y se llevaron a los 2, junto con otra persona de Managua. 3 de los hombres volvieron para hablar con el tío. Al volver, golpearon brutalmente a mi marido. Y luego, los 3 que hablaron con mi tío me violaron. Tanto que todavía tengo cicatrices en la rodilla. Me pusieron boca abajo. Me violaron una y otra vez delante de mi marido. Y cuando ya no podían, porque había mucho daño en la vagina, lo hicieron por el recto. Nos llevaron más adelante, donde se encontraron con un grupo de 55 contras. Ahí nos interrogaron y golpearon. Y otra vez violaron a Digna delante de su marido. Llevaron a 2 campesinos más con las manos atadas y continuaron hasta llegar a una casa
de seguridad de los contras en las montañas. Después de comer, continuaron hasta que a las 4 de la mañana llegaron a un campamento de tiendas de campaña con la leyenda Made in USA. Ahí, mientras algunos de los contras dormían, otros interrogaban a Digna, torturándome, apretándome los ojos, separándome los dedos de los pies y violándome brutalmente de nuevo. Juan Agustín, que seguía atado, pidió a los contras que lo mataran, pero le dijeron que lo iban a llevar a Honduras, golpeándolo en el camino. En Honduras los esperaba el asesino Benito Bravo, y para matarle, y lo patearon y lo golpearon una y otra vez. Los contras le dijeron que ellos eran de la FDN. Al cuarto día, Digna les prometió a los contras que ella colaboraría si la dejaban ir. Discutieron con Benito Bravo y hablaron con el traidor, con el tío. Los contras aceptaron, pero no la pusieron en libertad. Ese día, los contras llamaron a uno de los rehenes, Juan Valladares, y le preguntaron si quería a Tomás Borges y a la revolución. Cuando Juan Valladares dijo que sí, que él quería a Tomás y que él quería la revolución, lo tumbaron en el suelo y con una cuchara le sacaron los ojos. No lo mataron, le sacaron los ojos. Luego lo ametrallaron y lo tiraron por un barranco. Y al mismo tiempo el de Managua, que le faltaba un ojo, logró escapar. Al quinto día, 5 de ellos me violaron a eso de las 5 de la tarde. Me habían violado todos los días. Cuando mi vagina no pudo más, me violaron por el recto. Calculo que en 5 días me violaron 60 veces. Ese día dejaron marchar a Digna, creyendo que colaboraría con ellos, pero no antes de que el contra que se le asignó para llevarlo de vuelta al camino. Le dicen a un contra: llévatela, andá a tal lado. En el camino la violó. Antes de irse, ella le pidió a los contras que le desataran las manos a su marido, que llevaba 5 días atado, pero no lo liberaron. Regresó a Estelí. Digna denunció a las autoridades lo que había ocurrido y la participación de su tío, que le había ofrecido un soborno para que no lo denunciara. La llevaron al hospital, donde la atendieron y le trataron sus heridas y lo ocurrido con sus partes. Su marido logró escapar durante un combate 15 días después. Pero el sufrimiento no terminó allí. Su casa en Estelí fue incendiada. Tuvo que mudarse. Su padre y su hermano fueron robados y secuestrados. Uno de sus hermanos regresó después que lo habían llevado a Honduras y el otro nunca más apareció. Otro campesino que también fue secuestrado junto con sus hermanos, lo castraron. Cuando piensen en derechos humanos que le predica Estados Unidos, piensen en estos, compañeros. En estas compañeras, en estas atrocidades. Cuando piensen en el sueño americano, en el paraíso que es Estados Unidos, piensen en lo que el gobierno de Estados Unidos financia, entrena, adiestra a sus mercenarios para hacerle al pueblo de Nicaragua o a cualquier pueblo en cualquier parte del mundo.
Cuando piensen en la democracia que ellos nos recetan, recuerden estos crímenes, que es apenas una ínfima parte de las atrocidades que ellos hicieron en la guerra contra Sandino, en la guerra contra el pueblo que encabezó la bestia Anastasio Somoza García, en la guerra contra el pueblo que encabezó el último marino yanqui Somoza de Baile, en la guerra contra el pueblo que realizó la contrarrevolución, en la guerra contra el pueblo de los 3 gobiernos somocistas entre 1990 y 2007, en la guerra contra el pueblo de los golpistas, los mercenarios, los delincuentes estos, entre abril y julio de 2018, los tranqueros. Piensen en esas cosas. Y también piensen en qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para reivindicar a todos nuestros muertos, a todos nuestros torturados. Lo reivindicamos con progreso, acabando con la pobreza, estando unidos, volviendo a vencer a los yanquis, no abrir filas frente a nadie y por nadie. Son las 7:42, son las 7:42, sí. Bueno, vamos a iniciar con otra cosa que hace tiempo se los quiero contar. Nada que ver con lo que acabamos de hablar. Y a mí me parece que es muy importante. Yo siempre he dicho que a mí me parece que para conocer la realidad de Nicaragua no solamente tenemos que ir a los orígenes de nuestro antiimperialismo, sino también a los orígenes del pueblo de Nicaragua como entidad, como realidad sociológica. Pues, o sea, ¿de dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? No solamente nos caracteriza el antiimperialismo, también tenemos muchas manifestaciones culturales. No estoy hablando de artísticas, culturales, de manera como hacemos las cosas, cómo nos vestimos, las comidas que hacemos, cómo nos relacionamos con la familia o con los vecinos o en la comunidad, cómo hacemos nuestras casas, cómo las organizamos. Eso es todo una manera de ser, de hacer. Y tiene sus orígenes lejísimos. Yo siempre también he dicho, en mi opinión, que una cosa es alguien de arriba y otra cosa totalmente diferente, alguien de Mozonte o alguien del Coabocay o alguien de Laguna Perla o alguien de Guaspam o alguien de Villanueva o alguien de la Conquista o alguien de la Paz Centro. O sea, somos diferentes y al mismo tiempo tenemos mucha similitud. Tenemos unas cosas que nos agrupan con identidades comunes, pero tenemos particularidades que son sumamente visibles. Nada que ver una comunidad del Guale allá, o de San Ramón, o de Sébaco, de la comunidad rural, con los Managua. Los Managua somos una mezcla de todo el mundo, pero la identidad Managua como tal, Managuas autóctonos, deben haber poquísimos. Aquí lo que hay es una concentración de migrantes de todas partes. Pero esto tiene a su vez, todo esto que he estado relatando, tiene a su vez orígenes de antes de la invasión española. Porque yo creo que esto es muy importante que lo escarbemos. Porque si no nos entendemos, si no nos conocemos a profundidad, si no sabemos comunicarnos según quién somos, es muy difícil tener acertar políticamente. ¿Y saben quién es el que mejor nos conoce? Que en mi opinión, Daniel Ortega. Porque como ese hombre se ha ha pisado por todos lados, se ha pisoteado todos los caminos habidos y por haber. Yo creo que conoce, si no todo,
90-95% de los municipios de Nicaragua. Y conocerlo no de ir un ratito y irse, no, de estar ahí, antes y después. Entonces, si no conoces el alma del nicaragüense, difícilmente te vas a poder comunicar. ¿Me entendés? Y esa es una de las grandes virtudes de Daniel y de Rosario, conocer el alma del pueblo. Lo bueno y lo malo, porque no solo cosas buenas tenemos. ¿Para qué voy a hablar yo de lo malo? Si usted lo sabe mejor que yo. También tenemos cosas malas. Entonces hay un hombre que escribió en 1871 un libro que se llama Notas Geográficas y Económicas sobre la República de Nicaragua. Él se llama Pablo Levi. 1871. También hay otros libros que hacen estas referencias, pero creo que la más completa es la de él, en mi opinión. Por eso es la que quiero compartir. Y que escarba en eso que había, en esto que llamamos Nicaragua, antes que nos invadieran los españoles y antes que nos invadieran los ingleses en el Caribe. Antes de eso, ¿qué había aquí? Dice entonces Pablo Levi, la cuestión de averiguar si la América ha sido poblada por razas venidas del antiguo mundo o si su población primitiva era aborigen, ha servido y sirve todavía de tema a dilatadas controversias. Sin embargo, en el estado actual de la cuestión, los más victoriosos argumentos han demostrado que hubo aborígenes americanos que formaban una raza característica. Pero limitándonos a la parte que nos interesa, especialmente la América Central, y sin querer averiguar cuáles fueron las vicisitudes que experimentaron las poblaciones primitivas de la América del Sur o la del Norte, diremos que varios documentos históricos conforme a la tradición y verificados tanto por los manuscritos de los indígenas escritos al tiempo de la conquista como por los estudios más modernos de las antigüedades, nos enseñan que los aborígenes de México y del Istmo Americano presenciaron muchos siglos antes que nos invadieran. Antes del desembarco y establecimiento en su territorio de razas extranjeras, las cuales mezclándose e identificándose con ellos, les trajeron la noción o el reflejo de otra civilización. Bueno, aquí lo dice de otra manera, eso no lo voy a leer porque eso es su manera de pensar. Voy a ir al centro, al corazón de lo que quiero contarle. ¿Verdad? Unos pretenden que los primeros aborígenes vinieron por el norte, pasando por el estrecho de Bering. Allá eso en 1871, eso está descartado, se sabe cómo fue, pues, Polinesia, etcétera, no importa, pues. Vamos a ver entonces. Sea por medio de navegación directa o por el estrecho de Bering, bajaron por California y México hasta Yucatán. Otros dicen que por el este y que primero se fijaron en Yucatán, después se fueron al norte de México y por el lado del sur hasta el Istmo de Panamá. ¿Verdad? Entonces, hablan de los fenicios y demás, que dicen que los fenicios son los primeros que nos vinieron a ver, que aquí se asentaron. Otros dicen que son los de los Polinesia, pero bueno. Vamos entonces a lo que te quiero contar, ¿verdad? A ver. Entonces los fenicios dicen que remontaron y que llegaron a las Antillas por una tempestad. Encallaron sus buques y ahí tuvieron que asentarse. Se mezclaron con la raza indígena local, enseñaron sus propios avances, y esa raza se llamaba los botones o botánides. Y hay fundamentos para creer que como 1000 años antes pasaron en parte por la vía marítima a Yucatán, vecina Cuba, y de aquel lugar hasta Chiapas. De Chiapas vinieron a parar aquí. En Chiapas fundaron un imperio poderoso cuya capital era Culhuacán, que ahora se llama Santo Domingo de Palenque. Más tarde, como 400 años antes de Jesús, hubo por el mismo lado de Yucatán una segunda invasión de botanes, descendientes de los que habían quedado en las Antillas. Pero aquellos se llamaban entonces tultecas. Extendieron su dominación hasta Tehuantepec por el lado del norte y hasta Coatepeque, en El Salvador hoy, por el lado del sur.
Los de Culhuacán, rechazados hasta más allá de Coatepeque, vinieron muy probablemente a ocupar la parte occidental y a buscar asilo en sus montes impenetrables donde se encuentran todavía sus descendientes en estado primitivo. Los tultecas establecieron su capital en Tulja, ahora Ocosingo, y no tardaron en formar un pueblo numeroso. A principios del siglo V de nuestra era, al mismo tiempo que los bárbaros del norte se arrojaban sobre el Imperio Romano ahí en Europa, la misma furia de migración que parecía haberse apoderado de todos los pueblos hasta entonces sedentarios, los hizo trasladarse hacia el nordeste, bajo el mando de Huitzitón, considerado por ellos como el padre de la patria. Solamente después de aquella migración de los toltecas empieza la historia antigua de América a presentar datos y fechas seguras. En 596 llegaron a la comarca del río Gila, en California, pero rechazados por los indígenas, que eran cazadores, y molestados por un invierno muy riguroso, regresaron, pero dejaron allí un monumento conmemorativo de esa extrema etapa, ¿verdad? Que es allá en California. Y aquí ya viene lo nuestro. Su regreso se efectuó lentamente y sembrando su camino de ciudades, y el primer imperio tolteca, que después se llamó el Imperio Mexicano, quedó establecido formalmente en el año 667. En 1052, la famosa peste del hambre que asolaba a Europa desde hacía medio siglo, apareció en América. El azote fue tan tremendo en sus estragos que el imperio tolteca quedó aniquilado. La mayor parte de la población de ese imperio emigró hacia el sur, conquistando los pueblos que encontraban a su paso o mezclándose pacíficamente con ellos. Los toltecas se extendieron poco a poco en lo que hoy día se llama Chiapas, Soconusco, Guatemala, parte de El Salvador y Honduras. Así se formó el reino de Quiché, que comprendía forzosamente una mezcla de naciones diferentes en cuanto a idioma y costumbre, pero unidos para los objetivos de gobierno y por la guerra. Estas naciones adquirieron luego un alto grado de prosperidad. Poco a poco, algunas ramas de aquel tronco heterogéneo se extendieron de nuevo por el lado norte y finalmente una de ellas, los aztecas, subyugando a sus vecinas, fundó el segundo imperio mexicano y le devolvió su esplendor extinguido. En las historias del reino de Quiché, que fueron escritas o dictadas inmediatamente después de la invasión por los descendientes de sus reyes, está particularmente especificado que la autoridad de su gobernante no se extendía hacia las comarcas actuales de Comayagua, Nicaragua y Costa Rica, las cuales entonces estaban divididas con caciques independientes. Es muy probable, pues, que los nicaragüenses de aquellos remotos tiempos no eran sino los descendientes de los botanídes, que más arriba hemos visto que fueron rechazados de Culhuacán hacia el sur, y entonces casi absorbidos en su mezcla con los aborígenes. Si la historia de Quiché se encuentra bastante completa, en cambio la de Nicaragua en la misma época es del todo oscura. Es importante, sin embargo, notar que como 100 años de la llegada, antes de la invasión de los españoles, los aztecas hicieron más allá de su frontera sur varios movimientos ofensivos. Algunos tuvieron por resultado la creación de colonias mexicanas a lo largo de la costa occidental de Centroamérica, sobre todo en El Salvador y en Nicaragua. Los aztecas. Lo más interesante de aquellas expediciones tuvo lugar en 1481, durante el reinado del emperador Ahuitzol y bajo el mando del general Xiltotóatl, quien supo extender sus operaciones hasta Nicoya, Costa Rica. Resulta de todos estos diversos movimientos etnológicos que al tiempo de la invasión española, Nicaragua se encontraba desigualmente repartida entre pueblos de origen, costumbres e idiomas diferentes y a veces enemigos unos de otros. Estos pueblos eran los niquiranos, los choroteganos,
los chontales y los caribisi. Los niquiranos ocupaban toda la parte comprendida entre el lago y el Pacífico, como también las islas de Ometepe y Zapatera. Por el norte se extendían hasta el río Tamarindo. Tenían por cacique a Nicarao, jefe inteligente y opulento que residía en Nicaraucali, su capital, que ahora es Rivas. Al sur de los niquiranos, pero separados de ellos por dificultades topográficas, se encontraba otro grupo llamado los orotinanos, en lo que es hoy Costa Rica, Guanacaste. Formaban el más meridional, el más sureño de los pueblos de origen mexicano, sin relación alguna con las naciones que venían enseguida. Su jefe era Nicoya, que residía en Orotina, su capital, al pie del volcán de Orotí, que se llama ahora Orosí. Su jurisdicción comprendía las comarcas actuales del Guanacaste y de Nicoya. Miren qué interesante, ¿no? Cómo estamos emparentados en términos preinvasores. Con Nicoya y Guanacaste siempre fueron nuestros, nos lo robaron los ticos aprovechando la guerra nacional. Bueno, sigo pues. Al norte de la bahía de Fonseca, que se llamaba el Golfo de Chorotega, le engancharon con Fonseca, y me acuerdo que yo estudié el Golfo de Fonseca como el Golfo de Chorotega. Yo lo estudié así, pero bueno. Al norte existía otra colonia mexicana, los cholutecanos, casi sin relación con sus hermanos, los niquiranos, de los cuales habían sido separados por los nagrandanos. Ya vamos a ver eso. Pero en relación constante con los pipiles, los que habitan en El Salvador. En el centro de Nicaragua y especialmente entre ambos lagos, estaban situadas las poblaciones compactas de los choroteganos, descendientes de los primeros fundadores de Culhuacán. Se dividían en dos fracciones muy distintas: los dirianes, que significaban hombres de los altos, por la meseta de los pueblos, y los nagrandanos, hombres de los bajos. Los dirianes contaban entre sus principales ciudades Jalteba, al pie del volcán del Mombacho y cerca del Gran Lago, que llamaban el lago Cocibolca. Managua, a la orilla del lago menor, que se llamaba Solotlán. Por eso a mí no me gusta decirle lago de Managua, ni lago de Nicaragua, ni Granada, no, lago Solotlán, lago Cocibolca. En esta última ciudad, Managua, la particularidad era que se componía de casas numerosas pero aisladas, diseminadas paralelamente a la playa, sobre un frente de 4 leguas, o sea, 20 kilómetros. Tenía 40,000 habitantes y estaban gobernados por el cacique Tipitapa, el más poderoso de todos los caciques, cuya residencia se encontraba en el extremo oriental de la ciudad, donde es hoy Tipitapa, cerca del punto donde se unen los dos lagos. En Jalteba, ¿no?, gobernaba el cacique Nequecheri, y su jurisdicción se extendía hacia las populosas mesas, eran muy habitadas, de Diriomo y Niquinomo. Eran parte. No, ahora son Masaya y Granada. No, en aquellos tiempos eran parte de Jalteba. Pueblos en estado permanente de guerra con los niquiranos de Sinotepelt, que después le españolizaron a Jinotepe, y de Mazatepetl, que después le españolizaron a Mazatepe. O sea, Diriomo y Niquinomo no se querían con Mazatepe y con Jinotepe, en otras palabras, ¿verdad? Alrededor de la laguna de Masaya actual se encontraban más de 20 pueblos importantes, de los cuales uno llevaba el nombre del volcán Masaya, que significa el ser rumiante, y que entonces estaba en actividad perpetua. Los niquiranos de Mazatepec le decían al volcán Masaya el Popocatépetl,
Mira qué interesante. Así se llama el volcán más joven de México, Popocatépetl, más joven, perdón, el más activo de México. Y tiene el mismo significado que en México. Los mazatepinos le llamaban al volcán Masaya el volcán Popocatépetl. Mira qué interesante. Todos esos pueblos cuyo origen era diriano estaban sometidos a la autoridad del cacique Tenderí, que residía en Nindirí, ciudad entonces muy animada y floreciente. O sea, Nindirí era la sede del poder de los dirianos, que abarcaba Masaya, Mazatepe, todo lo que les he contado. Los nagrandanos, aunque de la misma raza que los dirianes, y hablando igual que ellos, el chorotegano, se habían visto obligados a separarse eternamente de ellos después de una guerra encarnizada que había dejado entre ambos pueblos un odio mortal. O sea, no se querían, los de Nindirí, Masaya, con los de Diriamba, Jinotepe, Mazatepe. Y aquí interesante, Mazatepe, Jinotepe y Diriamba son del mismo grupo étnico. Interesante. Sigo. ¿Verdad? Después de esa guerra, vencidos en los últimos encuentros, habían abandonado sus antiguas residencias, estos niquiranos que se pelearon con los dirianes, y se fueron a conquistar la zona entre el lago Solotlán y el mar. Sus principales ciudades eran Imbila, después Imavit, cerca de la orilla occidental del dicho lago, y Sutiaba, en el centro de sus comarcas. Vean qué interesante. El tercer grupo, los chontales, que hablaban el idioma maya y cuyo nombre, el nombre chontal significa extranjero. Ocupaban todas las vertientes de la cordillera central más allá de los lagos. Casi no había relación con los otros pueblos, con los nagrandanos, con los choroteganos, no había relación. Y esto interesante, ¿verdad? En los cortes de Tenderí de Nequecheri, en las cortes, perdón, de los caciques Tenderí y Nequecheri, los chontales eran considerados como salvajes. Es difícil precisar su origen y la época en que vinieron a interponerse entre los chorotegas, los choroteganos, y los caribices que habitaban en la costa oriental de Nicaragua. Pero como se habla el chontal en toda la extensión de la cordillera americana, desde Nicaragua hasta Oaxaca, es probable que los chontal sean una rama de los mayas, que en tiempos remotos abarcaron desde Copán, hoy Honduras, para extenderse a la vez por el norte, toda la parte del Petén de Guatemala y Yucatán, México, y por el sur, sin oposición alguna entre las sinuosidades despobladas de la cordillera. Sus principales pueblos eran Lobiguisca, San Pedro de Lóvago, Matagalpa y Palacagüina. Imagínate clase de imperio, desde San Pedro de Lóvago hasta Palacagüina. Y abarcaba toda esa zona, todos eran los chontal. Qué interesante. Y el cuarto grupo, los caribici, dueños de toda la vertiente oriental de la cordillera hasta el océano Atlántico, o sea, el mar Caribe. Sin población fija, erraban divididos en tantas grandes familias o tribus como hay grandes ollas de ríos principales. Hablaban cada uno un dialecto diferente, pero podían referirse todos a una lengua madre común, el caribici, que probablemente ha sido el idioma primitivo de los aborígenes centroamericanos. Los españoles, encontrándoles alguna analogía con los indígenas antillanos que llamaban caraíbes, les dieron este nombre, que se ha perpetuado hasta nuestros días. Vivían siempre en las orillas de los ríos en pequeños grupos de familias esparcidas. Es muy probable que los caribices aborígenes americanos ocuparon primitivamente todo el país de mar a mar y que fueron arrojados del occidente, la más fértil y la más apacible de Nicaragua, por la hermosura de sus lagos y su clima, fueron arrojados muy probablemente de aquí por los choroteganos y los empujaron hasta la costa oriental, hasta el Caribe.
Mira qué interesante. Estos fueron más tarde despojados de la costa occidental, por los niquiranos. En tanto, los chontales avanzaron por las cordilleras. Y así se encontró poblada Nicaragua. Al este, por los dos pueblos caribici, y los chontales y los caribici, al oeste, por los pueblos choroteganos y niquiranos. Y ahí estamos, nosotros somos la mezcla. Además, los chorotegas enfrentados entre sí, los niquiranos enfrentados entre sí, los chontales y los caribici. Interesante, ¿no te parece? Pero solo quiero cerrar con esto. Ya nos vamos. Entonces, los choroteganos y los niquiranos habían llegado a un grado notable de civilización, de avances culturales, diría yo, ¿verdad? Desgraciadamente no construían con piedra y no nos queda nada de ellos sino unos ídolos de basalto, objetos de barro, armas y pequeños utensilios. Sus casas eran de madera o de caña y cubiertas con palmas o zacate, pero a pesar de aquellos pobres recursos arquitectónicos, algunos de sus edificios públicos presentaban un aspecto imponente. Su vestido no carecía de cierta elegancia y su trato, el trato de los choroteganos y los niquiranos, era afable y cortés. Tenían libros de un papel grueso y gris, fabricado con fibras vegetales. Tenían libros antes de la imprenta, aquí en Nicaragua. Eran de una sola tira, en la cual escribían con figuras jeroglíficas pintadas las leyes, los ritos y las hazañas memorables. 12 palmos de largo por 1 de ancho, doblado en 12 o 24 pliegos, pintadas a ambos lados. Sus conocimientos astronómicos eran tan adelantados como los de los mexicanos. Los conocimientos de los nuestros tan adelantados como los de los mexicanos. La duración del año estaba basada sobre los movimientos de la luna, 18 meses de 20 días cada mes, y tenían un sistema de numeración muy ingenioso, cuya base no era el 0, sino el 20. Eran grandes herbolarios, es decir, conocedores de las virtudes terapéuticas de las plantas medicinales. Su moneda era el cacao, que dividían por confles de 400 almendras cada uno. 20 confles eran un siquipil y 3 siquipiles una carga. 200 gramos tenían el valor de 12 centavos más o menos de ahora en la época de la conquista. Trabajaban admirablemente el barro para vajillas domésticas y conocían buenos barnices y colores capaces de resistir el fuego, pero labraban medianamente la piedra dura para armas o instrumentos. Conocían el secreto del temple del cobre. Conocían no el secreto del temple del cobre, pero sí el de su liga, la mezcla del cobre con otros metales. Fíjate vos, clase sabiduría, hermano. Sabían mezclar metales para darle filo a sus armas. Desplegaban un arte verdadero en la cincelada de las alhajas de oro. Sabían hacer toda clase de cordeles, hamacas, petates, mantas de algodón, complicadas de dibujos a color y a veces tejidas con plumas brillantes. Cultivaban el cacao, el maíz, el plátano y varias raíces comestibles y sabían hacer con esas raíces bebidas embriagadoras. Beneficiaban a cochinilla y sabían extraer del jiquelite una especie de añil. No, hombre, sí. De ahí venimos, hermano. Estamos claros, o sea, hay que tener idea de dónde venimos para saber cómo, algunas razones por las cuales somos hoy como somos. Es interesante. Claro, nos hemos mezclado a lo largo de todos estos siglos, ¿no? No solo nos hemos mezclado entre los 4 grandes grupos, sino también nos hemos mezclado con extranjeros. Y ahora somos un mosaico. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos
y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.